aprendizaje y la memoria son procesos mentales, son procesos cognitivos y por tanto son procesos cerebrales. Es decir, son procesos biológicos, como pueda serlo la digestión o la fotosíntesis. Dos tipos de procesos, aprendizaje y memoria, muy relacionados entre ellos, tan interrelacionados que podríamos considerarlos como las dos caras de una misma moneda. Aprendizaje por un lado y memoria por otro. Cada vez que aprendemos hay cambios en el cerebro. Esos cambios que tienen lugar en el cerebro son la memoria. Hay muchos tipos de clasificaciones de la memoria, pero desde mi punto de vista las más valiosas son aquellas que tienen un fundamento biológico, es decir, aquellas clasificaciones que responden a lo que conocemos de cómo el cerebro crea la memoria y el aprendizaje, cómo el cerebro registra la información y la vuelve a leer al cabo de un tiempo. Y en ese sentido, la clasificación más consistente que tenemos hasta el momento es precisamente la de memoria implícita versus memoria explícita. La memoria implícita no es lo que generalmente solemos llamar memoria, es simplemente el tipo de memoria de las cosas que solemos hacer, es decir, los hábitos que tenemos. Cuando hablo de hábitos, cuando hablo de memoria implícita, no solo estamos hablando de movimientos, lo que hacemos por ejemplo al andar o al tocar el violín, ¿no? También cómo pensamos, cómo razonamos, cuándo y cómo nos emocionamos, todo eso son hábitos y todo eso es memoria implícita, que tiene unas determinadas características. Por ejemplo, pues cuesta mucho de adquirir, la memoria implícita no se adquiere con un par de ensayos. Aprender, por ejemplo, a tocar un instrumento o una lengua nueva es algo que cuesta mucho, pero una vez que se aprende es muy difícil de olvidar. Y la memoria explícita es más lo que la gente vulgarmente llama memoria, es aquello que podemos declarar verbalmente, es aquello que sabemos en cuanto a hechos, cosas que han pasado, cosas que nos han pasado a nosotros mismos, información semántica del mundo en general, saber, por ejemplo, pues todo lo que ha pasado en nuestro país el último año, o saber geografía, o saber historia, y lo que podemos explicar de la geografía, de la historia. Y una parte importante de la memoria explícita es lo que llamamos también memoria episódica, que es la memoria que tenemos de cosas que han pasado en un momento determinado, en un tiempo determinado y en un lugar determinado, ¿no? Si, por ejemplo, intentamos explicar la jugada de fútbol del partido de ayer, ¿no? Que fue en el campo de Los Cármenes. La memoria explícita tiene propiedades, características muy diferentes a la implícita, porque es un tipo de memoria mucho más flexible, en el sentido de que cuando nosotros recordamos hechos que hemos aprendido anteriormente, o recordamos nuestra propia historia autobiográfica, las cosas que nos han pasado, probablemente cada vez que lo recordamos a lo largo de periodos de tiempo amplios, lo recordamos de una manera diferente. Solemos cambiar nuestros propios recuerdos. Pues para un docente creo que es muy importante conocer la biología, la psicobiología del aprendizaje, la memoria, porque cuando nos hacemos la pregunta de cómo debemos aprender, es muy importante que sepamos qué propiedades, qué características debe tener aquello que queremos aprender. Si queremos que sea un aprendizaje flexible, rígido, perfecto, variable, rápido, etc. Conocer estas características es lo primero que establecer estas características es lo primero que debe hacer un buen docente, porque en función de las características que queramos desarrollar, tendremos que intentar promover un tipo de memoria u otra. Si queremos desarrollar una memoria que fundamentalmente sean hábitos, es decir, memoria implícita, pues tenemos que establecer un tipo de aprendizaje, una forma de aprendizaje propios de la memoria implícita. Ya sabemos, por ejemplo, que las memorias implícitas no se pueden aprender rápidamente y de una vez, pero si lo que queremos aprender requiere flexibilidad, poder, digamos, recordarlo en momentos diferentes, de maneras diferentes, añadiendo contenidos nuevos, introduciendo modificaciones, las formas de enseñanza pueden ser diferentes, las formas de trabajar pueden ser diferentes. Si la memoria explícita tiene mucho de cognición consciente, de conocimiento consciente, de pensar en lo que estás diciendo, de que tengas que meditarlo,
Para tener soltura con una lengua no tienes que tener mucho pensamiento sobre la misma, te tiene que salir de manera muy rápida, muy espontánea, muy precisa. Si tú tienes que razonar y pensar, nunca eres bueno en una lengua. Tú empiezas a ser bueno en una lengua cuando no tienes que pensar en la lengua misma, cuando lo único que tienes que pensar es en los contenidos que tratas de emitir, pero no en el soporte lingüístico que tú tienes que utilizar. Por tanto, las memorias lingüísticas, el aprendizaje lingüístico es fundamentalmente aprendizaje de memorias implícitas. Lo que ocurre es que la memoria explícita puede ayudarnos a aprender también una lengua, pero la lengua realmente no la hemos aprendido bien hasta que no pasa a formar parte, me refiero a una lengua nueva, de los mecanismos de la memoria implícita. Una de las características más relevantes de las memorias implícitas es que son muy propensas a predisposiciones biológicas. Es decir, todo lo que son hábitos son más susceptibles de ser bien desarrollados en unas personas que en otras. Dicho de otra forma, cada persona nace con predisposiciones biológicas o características hereditarias que le hacen más propenso a ser bueno en un tipo de hábitos y menos en otros. Las lenguas maternas se sitúan, sobre todo en su componente oral, hablado, en el habla de la lengua materna, se sitúan en partes del cerebro, se instalan, memorísticamente hablando, en partes del cerebro diferentes a aquellas en las que se instalan las lenguas no maternas aprendidas posteriormente. Y se separan más, cerebralmente hablando, en la medida en que se distancia más en el tiempo el aprendizaje de una de otra. Cuanto mayor eres a la hora de aprender. Exacto. Cuando aprendes varias lenguas al mismo tiempo, se instalan casi que en el mismo lugar de la corteza frontal. Con lo cual y disponen de los mismos recursos cerebrales. Exacto, exacto. Y eso es lo que hace que una persona, cuando aprende una lengua tardíamente, nunca llegue en lo verbal a ser tan perfecto como un nativo. Y desgraciadamente, en los sistemas de enseñanza actuales, yo creo que lo que está fallando no solo es el cómo, sino también el cuándo. Porque en muchas comunidades autónomas, por ejemplo Cataluña, yo creo que erróneamente se está planteando el que al principio hay que introducirse solo en una lengua. Y yo creo que eso es un error. Por lo menos un error si el objetivo es que uno hable con perfección las diferentes lenguas que pueda adquirir. Si el objetivo es otro, más de otra naturaleza, tratando de que una lengua sea la principal y otra la secundaria, probablemente no. Pero aquí estamos hablando de tecnología lingüística, de perfeccionamiento lingüístico y de capacidades lingüísticas. Y yo en ese sentido creo que si pudiéramos llegar a un país en el que las lenguas que quisiéramos asumir se empezaran ya vehicularmente a utilizar desde el parvulario, sería maravilloso.